Plumeros, bienvenidos una vez más al rincón donde los secretos del pasado y las leyendas olvidadas cobran vida. Este es La Pluma Oculta, el lugar donde cada historia despliega un velo más del misterio que rodea nuestro mundo. Hoy os traigo la narración de una figura envuelta en sombras y misterios, un viajero de la antigüedad cuya historia fue borrada de los libros sagrados y olvidada por el tiempo. Acompañadme en la jornada de Artaban, el cuarto rey mago, cuya misión lo llevó más allá de los confines del mundo conocido. Descubriremos juntos los desafíos que enfrentó, los poderes oscuros que buscó contener y los secretos celestiales que se esforzó por proteger. A través de desiertos implacables, bajo cielos estrellados, Artaban llevó a cabo una búsqueda que desafió su fe y puso a prueba su valor. Prepárense para una historia que descorre las cortinas del tiempo para revelar un legado de valentía, sacrificio y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Aquí, en La Pluma Oculta, comienza el relato del cuarto rey mago. En los confines olvidados de la historia, más allá de los relatos tradicionales que todos conocemos, existió un cuarto rey mago, cuya historia nunca fue contada en las sagradas escrituras. Su nombre era Artaban, y a diferencia de los otros tres magos, su viaje estuvo lleno de sombras y misterios que lo apartaron del camino hacia Belén. Artaban, al igual que los otros magos, había visto la estrella brillante en el cielo que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos. Preparó regalos preciosos, un anillo de diamante imbuido con propiedades místicas desconocidas que decían podría otorgar visiones del futuro a su portador. Sin embargo, en la víspera de su partida, Artaban recibió una visita que cambiaría su destino. Una noche, mientras meditaba sobre los mapas y textos antiguos que guiaban su ruta, una figura encapuchada apareció en su tienda. La figura no se presentó, pero su voz era susurrante y cautivante, llenando el espacio con un aire gélido. Le advirtió a Artaban de los peligros que enfrentaría en su viaje y le ofreció un pacto: protección contra todo mal, a cambio de que el mago renunciara a su misión de adoración. Artaban, cuyo corazón era puro y cuya fe en su misión era inquebrantable, rechazó la oferta, lo que provocó que la figura desapareciera, dejando tras de sí una brisa helada y un susurro que decía: «Lo lamentarás». Al día siguiente, con un sentimiento de inminente oscuridad, Artaban partió hacia Belén, pero nunca llegaría a su destino. Siguiendo la estrella, Artaban se encontró desviándose cada vez más del camino. Sus noches estaban llenas de pesadillas y visiones aterradoras que lo acosaban, mostrándole fragmentos de futuros posibles llenos de caos y destrucción. A pesar de sus esfuerzos por seguir la ruta original, cada paso lo llevaba más hacia oscuros senderos desconocidos. Una noche, en una encrucijada en medio de un bosque antiguo y olvidado, Artaban se topó con una caravana extraña. Los viajeros parecían normales a simple vista, pero sus ojos revelaban una profundidad insondable y sus sonrisas eran demasiado anchas, demasiado frías. Ofrecieron a Artaban refugio y comida, y a pesar de sus reservas, el cansancio y el hambre lo obligaron a aceptar. Mientras compartía el fuego con la caravana, Artaban notó que los objetos y las sombras alrededor del campamento parecían moverse sutilmente, casi imperceptiblemente. Cuando la conversación decayó, uno de los viajeros comenzó a hablar de puertas entre mundos, de reyes antiguos que habían caído en la locura por saber demasiado, y de criaturas que acechaban en las sombras, esperando a aquellos que se desviaban del camino. Al despertar, Artaban encontró el campamento desolado, como si nadie hubiera estado allí en años. Confundido y temeroso,
decidió continuar su viaje, aunque ya no estaba seguro de hacia dónde se dirigía. Lo único que sabía era que algo o alguien había alterado su destino y que debía encontrar la manera de enfrentarlo. Claro, seguiré sin los encabezados en negrita. Aquí está la continuación de la historia de Artaban, el cuarto rey mago. Después de la extraña desaparición del campamento, Artaban continuó su viaje sintiéndose cada vez más aislado y confundido. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, con cada árbol y sombra proyectando formas amenazadoras. A medida que avanzaba, el frío se intensificaba, un frío que parecía más espiritual que físico, calando hasta los huesos y sembrando dudas en su corazón. A medida que la noche caía, Artaban se encontró ante una caverna oculta entre las raíces retorcidas de un árbol milenario. Una voz suave, pero firme, emanaba de su interior, llamándolo por su nombre. «Artaban, acércate», decía la voz, y a pesar de sus previas resoluciones de no dejarse engañar, algo en esa llamada parecía esencial, inevitable. Con una mezcla de temor y fascinación, Artaban se adentró en la caverna. Dentro, la oscuridad era casi palpable, pero guiado por la voz, encontró su camino hacia una cámara subterránea iluminada por cristales fosforescentes que colgaban del techo. En el centro de la cámara, una figura vestida con túnicas de un blanco resplandeciente lo esperaba, rodeada de un halo de luz tenue. La figura, que se reveló como un guardián de antiguos secretos, le explicó a Artaban que su viaje era más significativo de lo que él había concebido. No solo estaba destinado a adorar al nuevo rey, sino también a proteger un conocimiento muy antiguo que otras fuerzas, tanto terrenales como celestiales, deseaban controlar o destruir. El guardián le entregó a Artaban un pergamino sellado con un sello que solo podría romperse al llegar al lugar correcto y en el momento adecuado. «Debes continuar tu viaje, pero no solo hacia Belén», instruyó el guardián. «Busca el Valle de los Caídos, allí donde las estrellas se alinean de una forma que no se repetirá en 1000 años. Solo allí podrás abrir el sello». Al salir de la caverna, con el pergamino seguro en su bolsa, Artaban se sintió como si el peso del mundo hubiera caído sobre sus hombros, pero también como si una claridad nueva iluminara su mente. Sabía que el camino sería lleno de peligros y tentaciones, pero también que cada paso lo acercaba más a su verdadero destino. El resto de la noche lo pasó meditando sobre las revelaciones del guardián y preparándose para los desafíos que sabía que enfrentaría. Cuando el alba rompió el horizonte, Artaban se levantó, determinado a seguir la estrella una vez más, pero esta vez con un propósito renovado y un corazón lleno de resolución. Con el pergamino en mano y la guía de las estrellas como su brújula, Artaban se aventuró más allá de los confines conocidos de las tierras antiguas. A medida que viajaba, los paisajes cambiaban drásticamente, desde densos bosques llenos de susurros ocultos hasta desiertos implacables, donde el sol parecía querer desentrañar sus más profundos secretos. Durante su viaje, Artaban se encontró con aldeas cuyos habitantes murmuraban historias de un valle maldito, un lugar donde las estrellas caían y los sueños se rompían. Cada relato era un puzzle que, pieza a pieza, le ayudaban a entender la magnitud del poder que llevaba consigo y el papel que debía jugar. No obstante, cada historia también era un recordatorio de los peligros que acechaban, esperando cualquier señal de debilidad. Una noche, mientras acampaba en las ruinas de lo que parecía haber sido un templo dedicado a antiguas deidades olvidadas, Artaban sintió una presencia inquietante. El viento traía un lamento suave, casi imperceptible, que se transformaba gradualmente en una melodía hipnótica. Siguiendo el sonido contra su mejor juicio,
encontró una figura cubierta con un manto oscuro frente a un altar de piedra. La figura le ofreció a Artaban conocimientos prohibidos, la promesa de poderes que podrían hacerlo tan venerable como los dioses que una vez se adoraron en ese mismo lugar. Pero el rey mago, recordando las palabras del guardián en la caverna, rechazó la oferta, sabiendo que cada decisión que tomaba lo acercaba más a su destino verdadero, o lo alejaba irrevocablemente del mismo. Al rechazar el pacto, la figura reveló su verdadera forma, una criatura de sombras y desesperación, y atacó a Artaban en un intento de robar el pergamino. La batalla fue feroz, con Artaban defendiéndose con las pocas herramientas que tenía: su fe, su conocimiento y el anillo de diamante que le otorgaba visiones fugaces del futuro, permitiéndole anticipar los movimientos de su adversario. Con un esfuerzo titánico, logró repeler a la criatura, que se disolvió en el viento como si nunca hubiera sido más que una pesadilla. Exhausto pero intacto, Artaban sabía que no sería el último desafío que enfrentaría. Sin embargo, cada encuentro le enseñaba más sobre la fragilidad y la fuerza del espíritu humano. Reanudando su viaje, finalmente llegó a las cumbres que marcaban la entrada al Valle de los Caídos. Las estrellas arriba brillaban con un patrón que no se había visto en 1000 años, y el pergamino en su bolsa parecía vibrar con una energía propia. Al entrar en el valle, Artaban se preparó para lo que sabía que sería tanto un final como un nuevo comienzo. Lo que encontró en el valle y cómo abrió el pergamino, desvelando secretos destinados solo para aquellos que verdaderamente comprenden el sacrificio y la dedicación, son historias que aún están por contar. Y mientras las estrellas sigan brillando, la leyenda de Artaban, el cuarto rey mago, continuará inspirando a aquellos que buscan la verdad en los lugares más oscuros del mundo. Si deseas conocer más sobre los misterios que Artaban desveló y los desafíos futuros que enfrentó, solo avísame y continuaré desplegando las capas de esta historia tejida con hilos de estrellas y sombras. Al adentrarse en el Valle de los Caídos, Artaban sintió cómo el aire se cargaba con una energía casi tangible. Las paredes del valle parecían contener ecos de antiguas civilizaciones, y sus pasos resonaban con un timbre que sugería la presencia de algo más allá de lo terrenal. Con el pergamino firmemente sujeto en una mano y el anillo brillando sutilmente en la otra, avanzó hacia el centro del valle, donde las estrellas parecían alinearse perfectamente sobre un antiguo altar de piedra. Colocando el pergamino sobre el altar, Artaban observó cómo las líneas del texto comenzaban a brillar con luz propia. Rompió el sello, y el aire alrededor comenzó a vibrar, como si las mismas dimensiones estuvieran ajustándose. De repente, el valle se iluminó con imágenes etéreas que mostraban los reinos celestiales y terrenales, las luchas de poder entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, y el papel de los guardianes que, como él, habían sido elegidos para mantener el equilibrio del cosmos. El pergamino reveló que Artaban no solo era un portador de regalos físicos, sino un portador de la luz divina, encargado de reforzar las barreras que protegían el mundo mortal de las entidades que buscaban corromperlo. También aprendió que su viaje no terminaría en Belén, ni con la adoración de un nuevo rey, sino que su verdadera misión era mucho más grande. Debía viajar a diversos puntos del mundo, fortaleciendo los sellos antiguos y enfrentando a las sombras que amenazaban con desbordarse. Con cada palabra del pergamino, Artaban sentía cómo su espíritu se fortalecía y su determinación se renovaba. Sin embargo, también entendió que este camino sería solitario. Pocos podrían entender o soportar las verdades que había descubierto. Su existencia se convertiría en una de vigilancia constante, un guardián entre las sombras
un mago de la luz en un mundo que a menudo preferiría no ver. Después de varios días en el valle, absorbiendo todo el conocimiento que el pergamino tenía para ofrecer, Artaban selló nuevamente el documento. Sabía que debía protegerlo, que otros antes que él habían caído por el peso de la tentación o habían sido destruidos por aquellos que deseaban utilizar el conocimiento para fines nefastos. Al salir del valle, Artaban miró hacia atrás una última vez, prometiendo recordar siempre las visiones que había visto y las voces que había escuchado. Luego, se volvió hacia el horizonte, donde nuevas estrellas comenzaban a brillar, señalando su próximo destino. A lo largo de los años, la leyenda de Artaban, el cuarto rey mago, creció en susurros y relatos compartidos en noches de fuego. Fue recordado no solo como un portador de regalos, sino como un protector de la luz, un mago que caminaba entre las sombras, siempre vigilante, siempre fiel a su misión divina de mantener el equilibrio entre el mundo visto y el invisible. Y así, mientras las estrellas sigan brillando y las sombras acechen los rincones del mundo, la historia de Artaban continuará inspirando a aquellos que, en la oscuridad, buscan la luz. Y así, plumeros, concluimos el viaje a través de los siglos junto a Pran Artaban, el cuarto rey mago. Espero que este relato les haya iluminado un rincón oscuro del pasado y les haya mostrado que incluso las historias olvidadas tienen ecos que resuenan en el presente. Si esta historia ha encendido una luz en las sombras de vuestra curiosidad, no olvidéis mostrar vuestro aprecio pulsando ese botón de me gusta. Imaginad que es un precioso regalo para nuestro valiente rey mago. Y si aún no habéis unido vuestras estrellas a nuestra constelación, pulsad el botón de suscripción. Activa la campanita para recibir avisos de nuestras futuras exploraciones en los misterios del mundo, tan puntuales como la aparición de una estrella en el cielo nocturno. Os invito a compartir vuestros pensamientos y revelaciones en los comentarios. ¿Qué os ha parecido el viaje de Artaban? ¿Hay otras leyendas olvidadas que creéis que deberíamos desenterrar? Vuestra voz es el viento que guía nuestra nave a través de los mares del misterio. Y no os guardéis esta historia solo para vosotros. Compartidla con aquellos que, como vosotros, se deleitan en el misterio y buscan la luz en la oscuridad. Recordad, en la pluma oculta, cada historia es un faro que espera ser descubierto. Hasta nuestro próximo encuentro, mantened los ojos abiertos y la mente alerta. Nunca sabéis qué secretos podrían revelarse con solo un poco más de búsqueda o con el próximo video.